buenas tardes. Voy a hablar de varios temas. Esto es de los puntos, esto es el video para puntos extra. Les voy a hablar sobre qué son los fonones, el cristal de Einstein, la ley de Dulong-Petit y el modelo de Debye. Bueno, los fonones podemos decir que son una descripción cuántica de movimiento vibracional, ¿no? En la que nosotros tenemos un enrejado y en este enrejado tenemos partículas o moléculas, ¿no? Vamos a ponerlas así, en las cuales tenemos que la frecuencia es la misma para todas. Vamos a llamarle A. Todas se mueven, todas oscilan a una misma frecuencia. O sea, este término de fonón lo fue acuñado en 1932 por Igor Tamm, que es un físico ruso. Ahora sí que él fue el primero en llamarlos, bueno, en proponer esa idea de fonones. Ahora, fonones, ¿por qué fonones? Fonones del griego foné, me parece que así se pronuncia, y foné significa ruido o voz. Pero ¿por qué de fonón de ruido o de voz? Porque a grandes longitudes de onda resulta que esto produce un sonido. De ahí ahora sí que el nombre de fonones. Ahora explico primero esto porque esto lo vamos a ocupar para los demás, ¿no? Para la ley de Dulong-Petit, el cristal de Einstein y el modelo de Debye. Ahora, el cristal de Einstein o sólido de Einstein es un modelo de un sólido en el cual hay se basa en dos premisas o en dos afirmaciones principales. La primera, que consiste en que todos, bueno, sí, son dos. A ver, espérate un momento, sí, sigue grabando. Se me fue la idea, perdón. Sí. Cada átomo, o sea, lo que Einstein consideraba en el sólido de Einstein es que aquí tenemos el enrejado que acabamos de hacer, y es que cada átomo o partícula puede considerarse como un oscilador armónico independiente de los demás, independiente en tres dimensiones. Cada una de estas moléculas o partículas, cada una de estas se puede considerar como un oscilador armónico independiente en tres dimensiones. Esa es la primera. La segunda, y ahorita van a ver algo bueno, es que cada una de estas partículas del enrejado tiene cada partícula la misma frecuencia, que es justamente lo que acabamos de ver, ¿no? Estamos viendo aquí que son una de las condiciones que sean fonones, que sean fonón. O sea, porque cada una de estas partículas tiene que oscilar a una determinada, todas oscilan a una misma frecuencia, todas, sin excepción. A diferencia del modelo de Debye, que ese sí te propone que estos fonones están en una caja todos revueltos y ahí como chocando, no sé. Mientras que aquí te dice, no, aquí tenemos un enrejado y cada molécula o partícula, bueno, cada partícula, átomo, oscilan a una frecuencia tal. ¿Ok? Entonces, esto es lo que define el cristal de Einstein o sólido de Einstein. Un sólido que cumple justamente con estas dos características, por así decirlo. O sea, Einstein sabía que a lo mejor calcular esto no iba a ser tan fácil, ¿no? La frecuencia, pero le iba a dar una solución más o menos satisfactoria para calcular esto, la capacidad calorífica. Hay que mencionar que el sólido de Einstein o cristal de Einstein solo funciona para temperaturas muy grandes, para T grandes. No funciona para T, ahora sí que para T chicas.
Y luego vamos a ver en la ley de Dulong-Petit y el modelo de Debye, ahí cómo funciona, ¿no? Ahora sí que para todas las temperaturas, ¿no? Para desde las más grandes a las más chiquitas. Pero mientras en el sólido de Einstein, esto solo es para temperaturas grandes, ¿no? Y ahora, podemos usar de ejemplo, y aquí dice que sí se puede obtener usando diferentes ensambles estadísticos. O sea, esto lo podemos usar utilizando cualquier ensamble estadístico y dice que es equivalente. Es lo mismo, es equivalente. Entonces, aquí tenemos para un ensamble microcanónico. Acércate. Para un ensamble microcanónico tenemos que CB, tenemos que la parcial de la energía respecto al tiempo a volumen constante es CB, ¿no? La capacidad calorífica. Ahora, nosotros, aquí las cuentas son un poco largas, las omití un poco porque no consideré que fuera tan relevante para explicar, y aparte de que están muy tediosas, están muy largas y no le vi la necesidad de anotarlas todas. Sí vamos a hacer cuentas para la ley de Dulong-Petit, vamos a ver cómo sacó, pero en este caso no considero que sea tan importante. Usamos aproximación de Stirling y también la definición de entropía que ya conocemos de S es igual a K por el logaritmo de omega, que los omegas son los microestados, para calcular la energía interna, que es N epsilon medios más N prima E epsilon con E a la E entre KT. ¿Qué es esta E? Epsilon. Eso es un cuanto, ¿no? De energía. Esta N' es igual a 3N, que es el número de osciladores armónicos del sistema. Entonces, metiendo esta aquí, derivándola respecto al tiempo, obtenemos R, el cual nos da 3NK, ¿no? La constante que ya conocemos de la termodinámica, epsilon entre KT a la 2E a la epsilon, diagonal KT, todo eso sobre epsilon E sobre KT menos 1 y todo eso al cuadrado. Entonces, como ya había dicho, esto solo sirve para temperaturas muy grandes. Para checar a temperaturas pequeñas, ahí vamos, eso lo vamos a ver en el modelo de Debye, ¿no? Pero entonces el cristal de Einstein, para resumir, es cada átomo o partícula puede considerarse como un oscilador armónico independiente en 3 dimensiones y todas esas partículas átomos tienen una frecuencia igual, se oscilan a una frecuencia igual, ¿no? Que es la definición que vemos aquí de que es un fonón. Ahora, antes de pasar al modelo de Debye, vamos a ver un poco la ley de Dulong-Petit. Como vimos, fue desarrollada en 1819 por Pierre Dulong y Alexis Petit, ¿no? Como una forma justamente también de calcular la capacidad calorífica, pero basándose en el trabajo de Einstein, o sea, usando un sólido de Einstein para calcularlo, ¿no? Y nos dice la ley de Dulong-Petit que la capacidad calorífica entre el número de átomos de la partícula del sistema o de partículas del sistema es igual a 3KB con KB, la constante de Boltzmann que ya conocemos. Ahora, aquí decidí hacer las cuentas de la ley de Dulong-Petit porque aquí no me quedaba claro que era 3, decían que sale, o sea, aquí lo que dicen las notas es que ya sale, ¿no? En los libros que leí en internet, simplemente se encontró que la capacidad calorífica de un mol de muchos elementos sólidos es aproximadamente 3R, que es la constante universal del gas, ¿no? Pero se escribe así, y yo quería ver de dónde salía este 3. Cuando la sacamos de forma general, a partir del sólido de Einstein, ahí sale un resultado muy interesante, que es justamente lo que vamos a ver. Entonces, ya sabemos el número de átomos del sistema, capacidad calorífica, y KB es la constante de Boltzmann. Entonces, para un sólido de Einstein, vamos a escribir la energía libre como F es igual a N epsilon 0 más N KB por la temperatura y la suma del logaritmo sobre alfa, obviamente, de 1 menos E menos H barra W alfa, o omega alfa,
entre la constante de Boltzmann por la temperatura, ¿no? Luego consideramos esta aproximación que vemos acá. Esto de aquí lo podemos ver como, esto es igual a n epsilon 0 más n kb, temperatura, la suma del logaritmo, y usando esta aproximación de aquí, de h barra omega alfa entre la constante de Boltzmann por la temperatura, ¿no? Lo único que estamos haciendo, no hice nada, estamos reescribiendo la energía libre para un sólido de Nice, ¿no? Y luego usamos la frecuencia geométrica media, que es este logaritmo de W, de 1 entre G, de la suma sobre alfa del logaritmo de omega alfa. Y como ven, aquí sale esta G, que se ve aquí, y esta G es importante porque es el número de estados de libertad espacial de un sistema. Es los grados de libertad, espacial del sistema. Y ahorita van a ver por qué es importante o por qué me pareció relevante esto de la G. Entonces, usando la equivalencia, vemos que G logaritmo de omega es igual a la suma sobre alfa del logaritmo. Y pues la vamos a meter acá, ¿no? Entonces tenemos que es n epsilon 0 más n kb t, y vemos que esto de acá es G logaritmo, en este caso, de h barra omega alfa kb t. Bueno, sin el alfa, ya aquí se va, ¿no? Entonces quedamos que la energía libre F es igual a todo eso que estamos viendo ahí, ¿no? Ah, pero espérenme, cometí un error. Ah, no, sí. Ahora, vamos a ver algo. No sé si nos acordamos de la propiedad de los logaritmos, creo que sí, me salté un paso. Entonces vamos a hacer esto. Tenemos que esta es la energía libre, ya hicimos la aproximación y nos queda esto. La suma del logaritmo, ajá. Luego, aplicando ya esto, teníamos que abrir primero la suma, si se fue que se me pasó. Entonces, ahora sí que por conveniencia, disculpen. Entonces tenemos que n epsilon 0 más n, la constante de Boltzmann por la temperatura, abrimos un paréntesis para abrir eso antes de aplicar la media geométrica. Entonces, abrimos la suma y tenemos que, por propiedades del logaritmo, como está aquí el logaritmo, el argumento del logaritmo está dividiendo, eso es una resta, entonces tenemos el logaritmo de h barra omega alfa menos el logaritmo de la constante de Boltzmann t, ¿no? Sí. Y pues aquí está obviamente la suma, entra, pum, y sea n epsilon 0 más n kb t, sigue el paréntesis, abrimos así que desarrollamos, sería el logaritmo de h omega alfa menos suma logaritmo de kb t, ¿no? Y ahora sí ya podemos aplicar la media geométrica ahí, como vemos, y ahora sí es n, como ven estoy haciendo paso por paso, bueno, sé que es un poco tedioso, pero sí me gustó mucho esta cuenta. T
Entonces tenemos que es el G logaritmo de h barra omega menos G, ¿no? Que ya vimos que eran los grados de libertad, logaritmo, los grados de libertad espacial del sistema, KBT. Ahora, ya con esto, ahora sí ya tenemos la energía libre, que es F, pero nosotros necesitamos la energía total. Entonces, para calcular la energía total, nosotros sabemos, bueno, más bien nosotros usamos esta definición, que es, para la energía total es F menos la temperatura, la parcial de F respecto a T, a volumen constante. O sea, si nosotros queremos la energía total, necesitamos, ahora sí que meter esta F aquí, le restamos la temperatura y la multiplicamos por la parcial de esa F respecto a T. Aquí sí voy a tratar de hacerlo un poquito más lento, ya no tan movido, para no equivocarme. Entonces, aplicando, vamos a llamarlo estrellita, aplicando estrellita, nosotros tenemos que E, la energía total, la que queremos, es igual a F, que es todo esto, que es N epsilon 0 más N KB T, todo eso por G logaritmo de h barra omega menos G logaritmo de KB T. Con eso ya tenemos F menos la temperatura, y todo eso va multiplicado por la parcial de esta F, o sea, esta F, respecto al tiempo. Vamos a hacerlo término por término. Esta no depende de T, esto es 0. Aquí es donde viene lo interesante. Hacemos la parcial primero de esta. Esto, recuerden que es esto que está fuera del paréntesis por esto. Es respecto a T. El logaritmo no, en el argumento no depende de T, solo tiene una T multiplicándolo. Nosotros sabemos que la derivada de una constante por la variable, esa es la constante, ¿no? Entonces tenemos que el primer término es N, KB, G, logaritmo de h barra omega. Luego, aquí tenemos un menos, y aquí viene lo interesante porque tenemos esto por esto, tenemos un producto. Hay dos funciones, tenemos a t y al logaritmo, que en este caso el logaritmo sí depende de t, porque es el logaritmo de k por t. Entonces tenemos un producto de la forma, tenemos una derivada de la forma u por b, y nosotros sabemos que u por la derivada de b más b por la derivada de u, esa es la derivada de u por b. Entonces vamos a arreglar esto un poco. Vamos a hacer que, vamos a ponerlo como N, KB, G, luego ponemos T, logaritmo de KB, T. Pero vamos a ponerlo, esto no está derivado, ¿no? Eso nada más estoy arreglando, entonces vamos a ponerlo en un paréntesis con una comita, a indicar que esto es lo que vamos a derivar, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en esto, vamos a llamarlo triángulo. Entonces vamos a resolver triángulo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que la derivada de triángulo, que es N, KB, GT, logaritmo de KB, T, y todo esto respecto al tiempo. A volumen constante. Ahora nosotros vamos a sacar pues, las constantes, y sale N, sale KB y sale G, y solo nos queda la parcial de T, nos queda la parcial de T por el logaritmo de KB, T. Y respecto al tiempo. Nosotros ya, ahora sí, ya como ya acabamos de ver, es u por la derivada de b, u por b es u por la derivada de b más b por la derivada de u, ¿no? Entonces,
esto queda igual a NKB, que son las constantes que salieron de la derivada. Entonces tenemos que es U, porque vamos a nombrar a TU, las vamos a renombrar, y al logaritmo vamos a nombrar las B. Entonces, siguiendo la fórmula, es U por la derivada de B, entonces es U, T, que es T, por la derivada de B, del logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? La derivada de este logaritmo es la derivada del argumento entre el argumento por logaritmo de, pero ese es 1. Entonces, esto queda como la derivada primero del argumento es KB entre el argumento, que es KBT, ¿no? Esto con esto se va, bueno, se hace 1, todo esto queda 1. Eso es U, este es el primer término de la derivada, U por la derivada de B, más B, que en este caso es el logaritmo de KBT, por la derivada de U, pero como en la de U, U es T, pero como estamos derivando respecto a T, eso es 1. Entonces queda así. Entonces, ya reescribiendo E, queda como N epsilon 0 más NKB T, queda G logaritmo de H omega menos G logaritmo de KB T menos T por N, recuerda que esto ya está derivado, NKB G logaritmo de H omega menos esto de acá, que es NKB G por 1 menos el logaritmo, más el logaritmo de KB T. Sí. Ahí está. Ahora vamos a ir eliminando términos. Aquí, como se podrán ver, tienen términos en común. Multiplica la T. Entonces, esto nos queda como E igual a N epsilon 0 más N KB de G, ¿no? Esa es la energía total. ¿Sí vieron, verdad? O sea, aquí por los signos se va eliminando este logaritmo de acá con este de acá. Aquí tenemos un menos con el más y el menos con el más de acá y se van. Y nos queda finalmente esto. Nada más me ahorré los pasos, pero ahí está. Ahora, ya que tenemos esto, pues ya me lo llegamos. Porque hay que recordar que CB, la capacidad calorífica, es la parcial de la energía respecto a T, ¿no? A volumen constante. Entonces ya está, pues ya está muy simple. Entonces tenemos que CB es igual a la derivada de esto respecto a T. El primer término se hace 0, no depende de T. Y el segundo nos queda NKBG. Porque es la derivada de la constante por la variable. ¿Y qué creen? Pues ya llegamos, pero miren esto. Esto fue lo que la ley, que la podemos reescribir así, 3NKB. Y lo que llegamos fue a esto. Aquí vemos, aquí está N, aquí está, que es el número de elementos del sistema, moléculas. Aquí tenemos KB, que es la constante de Boltzmann. Entonces esto quiere decir que G es igual a 3, ¿no? Y ya vimos que G es el número de grados de libertad del sistema. Ahora, la ley de Dulong-Petit sirve, como vimos, basándonos obviamente en el sólido de Einstein, igual para temperaturas grandes. O sea, cuando queremos ver temperaturas grandes, es cuando nos funciona esto. Pero igual a temperaturas pequeñas no. Y es por eso que finalmente pasamos al modelo de Debye, ¿no? Y como ya he explicado, el modelo de Debye lo que nos dice, ahora sí que en contraste con el sólido de Einstein, que tenemos un enrejado aquí,
tenemos un enrejado y cada partícula está a una frecuencia misma, todos oscilan a una misma frecuencia. En el modelo de Debye, en vez de ver un enrejado, Debye lo vio como si fueran fonones en una caja. No hay un enrejado, no tenemos nada, son fonones en una caja. ¿No? Y aquí hay algo interesante, porque el modelo de Debye, dependiendo de la temperatura de Debye, ahorita vamos a ver, nos va a decir, sirve para calcular tanto la capacidad calorífica a grandes temperaturas como a bajas temperaturas. De hecho es interesante porque a bajas, ¿cómo le decía? A altas temperaturas recuperamos la ley de Dulong-Petit. O sea, cuando consideramos el modelo de Debye se fijó justamente como una especie para buscar la capacidad calorífica a temperaturas bajas. Pero cuando aplicamos el mismo modelo de Debye para temperaturas altas, nos avienta la ley de Dulong-Petit. Y eso es lo interesante. Entonces, tenemos que si para el límite de baja temperatura, es decir, cuando la temperatura del sistema es más baja que una temperatura ya dada, que es la temperatura de Debye, por eso esta TD, nos sale esto. Nos sale que la capacidad calorífica entre n, que es el número de elementos del sistema, y la constante que ya conocemos, nos da aproximadamente esto. 12 pi cuartos entre 5 por T entre la temperatura normal, entre la temperatura de Debye al cubo. Eso es para el límite a baja temperatura. Cuando la temperatura es más baja, es muchísimo más baja que la temperatura de Debye. Ahora, para el límite de alta temperatura, y aquí viene lo bueno, es decir, cuando la temperatura es más alta que la temperatura de Debye, nos arroja, y como estaba escrito aquí, la calorífica entre NK, ya lo sabemos, nos da 3. ¿No? Y si se fijan, es la ley de Dulong-Petit. Entonces, fonones, átomo o molécula que están en un enrejado que se mueven a una frecuencia, a una misma frecuencia todos. Cristal de Einstein es el modelo o sólido de Einstein, modelo de sólido, donde cada átomo o partícula puede considerarse como un oscilador armónico independiente en 3 dimensiones. Es la primera como regla o la primera afirmación, y la segunda es que cada partícula está oscilando a una misma frecuencia. Ley de Dulong-Petit, partimos del sólido de Einstein, haciendo las cuentas, igual para temperaturas grandes, y llegamos a la capacidad calorífica, que es esta que nos da NKN por la constante de Boltzmann por G, que G siendo el número de grados espaciales de libertad del sistema. Y al final el modelo de Debye, que funciona tanto para bajas temperaturas como altas temperaturas. A baja temperatura, que era el problema en donde ahí al momento de hacer los cálculos no daba lo que tenía que salir en el experimento, se usa el modelo de Debye para baja temperatura, y se demostró que usando ese mismo modelo pero para altas temperaturas nos daba la ley de Dulong-Petit, que es lo que acabamos de ver. Y con esto concluyo la explicación.